Vamos a comenzar tejiendo con estambre semigrueso y un gancho del número 3. Hacemos 11 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida 3 cadenas. Y vamos a tejer un macizo en cada una de las cadenas de base. En este caso tejemos 10 macizos más las 3 cadenas de inicio, serían 11 puntos nuevamente en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y vamos a formar un cilindro o un tubito. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer nuevamente un macizo sobre cada punto de la vuelta anterior. Al terminar cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado y vamos a tejer en total 40 vueltas de 11 macizos cada una. Cada vuelta se inicia con 3 cadenas. Aquí llevo 4 vueltas, vean cómo va quedando. Es un tubito. Digamos que aquí ya terminaron sus 40 vueltas. Vamos a dejar este hilo pendiente y del mismo color vamos a utilizar otra madeja aparte y vamos a tejer del otro lado de la cadena las mismas 40 vueltas. Pero la primera la vamos a iniciar de otra forma, entonces lo voy a hacer en este momento con estambre de otro color del mismo grueso para que ustedes puedan apreciar exactamente donde se cerró la vuelta en el primer tramo que tejimos. Vamos a sacar un punto, vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de los puntos. Hasta completar nuevamente 11 puntos. Al terminar, atravesamos el primer punto deslizado y hacemos nuevamente un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta. Entonces ahora sí ya hacemos 3 cadenas y comenzamos a tejer de esta forma, atravesando cada cadena y dejando el hilo de abajo libre. Y así hasta terminar con 40 vueltas en total también de este lado. En ambos casos vamos a dejar el hilo pendiente para poder tejer después. Aquí ya cambié el color y tejí hacia el otro lado, suponiendo que tuviéramos ya las 40 vueltas aquí de este lado y 40 de este otro. Vean el centro, casi no se percibe la diferencia. Entonces después de las 40 vueltas vamos a tejer una vuelta más, pero ahora sin cerrar, 11 puntos, y a partir de aquí ya todas las vueltas van a ser una por el derecho y una por el revés, van a ser abiertas. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Recuerden que llevamos 2 madejas al mismo tiempo, una de cada lado. Después de esta primera vuelta vamos a comenzar a hacer aumentos para formar un abanico. Cada vuelta se va a iniciar con 3 cadenas. Y en el primer punto que tenemos libre vamos a tejer 2 macizos juntos. En el siguiente punto un macizo solo. Y esto es lo que vamos a repetir, 2 macizos juntos en un punto, un macizo solo en el siguiente hasta terminar la vuelta.
Terminamos con 2 macizos juntos y un macizo en el punto de orilla. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a continuar con los aumentos. 2 macizos juntos en el primer punto que queda libre y 2 macizos solos, uno en cada punto. Y esta es la secuencia que vamos a repetir: 2 macizos juntos en un solo punto, un macizo solo, un macizo solo, hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 1, hasta terminar. Terminamos con 2 macizos juntos en un solo punto y 2 macizos solos, uno en cada punto. Cada vuelta va a llevar 5 aumentos. Hago 3 cadenas, 2 macizos juntos en el primer punto libre que encuentre. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Y lo que voy a repetir durante esta vuelta son 2 macizos juntos en un punto y 3 macizos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, 1. O sea, 2 juntos y 3 solos. Terminamos la vuelta con 2 macizos juntos en un solo punto y 3 macizos solos, uno en cada punto. Quiero que vean aquí que empezamos con aumento y terminamos con 3 macizos solos. Parecería que va a aumentar en un solo lado. Sin embargo, se va a equilibrar porque en la siguiente vuelta comienzo nuevamente con 2 macizos juntos. Entonces en una vuelta lleva el aumento de un lado y en la otra del contrario. Vamos a tejer de esta forma. En la primera vuelta de aumento tejimos 2 macizos juntos, un macizo solo. En la segunda 2 macizos juntos, 2 macizos solos. En la tercera 2 macizos juntos, 3 macizos solos. En la cuarta vamos a tejer 2 macizos juntos, 4 solos. En la siguiente 2 macizos juntos, 5 solos, 2 macizos juntos, 6 solos, así hasta tener 2 macizos juntos y 9 macizos solos. Cada vuelta la vamos a comenzar con 3 cadenas. Vean la forma que va tomando. Y suponiendo que ustedes ya tienen aquí los aumentos que les pedí, debemos terminar en 2 macizos juntos en un solo punto, 9 macizos solos, uno en cada punto, 2 macizos juntos, 9 macizos solos, uno en cada punto. Nos deben quedar aquí 56 puntos, pero para distribuir la siguiente vuelta, que es una vuelta de casitas, necesitamos un punto más. Entonces solamente en esta última vuelta, solo en este caso, al final vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer en el penúltimo punto 2 macizos juntos y un macizo solo en el último punto. Entonces ya completamos los puntos que necesitamos. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido, un macizo en el primer punto libre que encuentre, una cadena, paso un punto sin tejer, un macizo en el siguiente punto, y es lo que voy a repetir: una cadena, paso un punto sin tejer y un macizo en el siguiente punto hasta terminar la vuelta. Hasta aquí llevo 26 casitas o 26 espacios. Hago una cadena, un macizo en el penúltimo punto. Esta es la casita número 27.
y tejo un macizo en el último punto. Entonces nos quedaron 2 macizos al principio, 2 macizos al final y 27 casitas intermedias o 27 espacios. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Cada macizo es un punto, cada cadena de la casita es un punto. Entonces en el primer punto vamos a tejer 2 macizos juntos, este es un aumento. Después 6 macizos solos, uno en cada punto. Debajo de la cadena es el primer punto. En el macizo que sigue el segundo punto. Debajo de la siguiente cadena el tercer punto. En el macizo el cuarto punto. Debajo de la cadena el punto número 5. Y en el siguiente macizo el punto número 6. Nos toca hacer 2 puntos juntos, 6 puntos solos, uno en cada punto. Debajo de la cadena entonces nos toca tejer el aumento, que son 2 macizos juntos. Y después un macizo en cada punto hasta completar 6. Uno en el macizo, uno debajo de la cadena, uno en el macizo, uno debajo de la cadena, uno en el macizo, uno debajo de la cadena y ahora aumento, que nos toca en este caso sobre el macizo. Vamos a tejer 2 macizos juntos. El primer aumento lo hicimos sobre un macizo, el segundo aumento debajo de una cadena o dentro de la casita, el tercer aumento sobre un macizo y así hasta terminar la vuelta. En esta vuelta hicimos 8 aumentos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer en este caso un macizo sobre cada punto de la vuelta anterior. Al terminar esta vuelta dejamos pendiente el hilo y en el lado contrario vamos a hacer exactamente lo mismo que tejimos aquí. De esta forma les debe quedar cada una de las piezas en los dos extremos de la cinta de la bolsa. Vamos a dejar pendiente el hilo y procedemos a hacer la segunda pieza. Vamos a comenzar la segunda pieza haciendo 13 cadenas. Después vamos a hacer 10 macizos, comenzando en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Con las 3 cadenas nos deben quedar nuevamente 11 puntos. Vamos a tejer 3 cadenas. Y sobre estos 11 puntos vamos a hacer nuevamente lo que tejimos en la primera pieza. 5 aumentos en cada vuelta hasta tener 2 macizos juntos y 9 macizos solos. Recuerden que en esta vuelta tenemos que aumentar un punto al final, solo en esta última, y repartimos las 27 casitas con 2 macizos al principio y 2 macizos al final. Hacemos la vuelta de aumentos, 8 aumentos en total. Recuerden que tejimos 2 macizos juntos, 6 macizos solos y es lo que repetimos durante toda la vuelta. Después vamos a tejer una vuelta de macizos, un punto en cada punto, que en total son 65. Y vamos a continuar haciendo el lado opuesto sin cortar ahí mismo, pero ahora vamos a continuar en sentido contrario. Entonces, después de esa vuelta de 65 macizos, hacemos una vuelta más con 65 macizos. Y en la siguiente vamos a empezar a disminuir.
Ahora, del mismo modo que aumentamos, vamos a disminuir. Tejo 3 cadenas, volteo mi tejido. Voy a hacer la primera disminución. 2 macizos incompletos, uno en cada punto que se cierran juntos arriba. Después 6 macizos solos. Y esto es lo que voy a repetir: una disminución, 6 macizos solos, una disminución, seis macizos solos hasta terminar la vuelta. En esta vuelta vamos a disminuir 8 puntos. Terminamos esta vuelta con 8 disminuciones. Hago 3 cadenas, volteo mi tejido. Tejo un macizo en el primer punto libre que encuentro, una cadena, paso un punto sin tejer, hago un macizo en el siguiente punto y ahora en esta vuelta voy a tejer las 27 casitas con 2 macizos al principio y 2 al final. Hacemos 3 cadenas, un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto, que en este caso es la cadena, debajo de la cadena, y lo cerramos juntos. Aquí hice una disminución. Después voy a tejer un punto en cada punto hasta completar 9 puntos. Hago nuevamente una disminución, un macizo incompleto en la cadena o debajo de la cadena, un macizo incompleto en el siguiente macizo y los cierro juntos. Y esto es lo que voy a repetir: 2 macizos incompletos cerrados juntos arriba o una disminución y 9 macizos solos, uno en cada punto, una disminución, 9 macizos, una disminución, 9 macizos hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta que acabamos de tejer con la disminución, 9 macizos solos y una disminución. Vamos a iniciar todas las vueltas hasta terminar con 3 cadenas cada una y enseguida vamos a hacer la disminución. Les repito, 2 macizos cerrados juntos arriba o lo que es una disminución y 9 macizos solos en esta vuelta. En la siguiente una disminución, 8 macizos solos. En la siguiente una disminución, 7 macizos solos, una disminución, 6 macizos solos y así hasta terminar con una disminución y un macizo solo. Al terminar esta vuelta vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, que en total son 11. Y entonces hemos tejido una pieza de esta forma, esta curva y doble. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a unir la primera pieza a la segunda. Contamos la mitad de los macizos de la última vuelta de la primera pieza y ponemos ahí un marcador. Después, en ese punto central, porque son nones, nos debe quedar un punto aquí. Vamos a
hacerlo coincidir con la mitad de las 4 vueltas de macizos que tenemos en la parte de abajo, exactamente en el centro. Ahora doblamos esta pieza y vamos a unir esta parte desde aquí hasta donde pusimos la marca. Vamos a pasar el estambre que teníamos pendiente de esta primera pieza en el borde de la segunda y hacemos ahí una cadena. Entonces vamos a tomar juntas estas dos piezas, vamos a estirar un poco para que coincidan y vamos a tejer atravesando el macizo medios puntos. Atravieso el macizo, busco el punto de atrás y lo uno. Y así hasta llegar aquí y continuamos haciendo lo mismo del otro lado hasta llegar al otro extremo. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Quedó unido ya el primero de los lados. Esta unión va a quedar por el revés, entonces hay que voltear hacia el derecho. Ahora en todo lo que forma las casitas, en ambas piezas, vamos a colocar cuentas. Ahora con una aguja lanera que tenga el grueso necesario para atravesar las cuentas que seleccionamos para decorar, vamos a utilizar también estambre del mismo con el que tejimos la bolsa. Y aquí exactamente donde está la unión de las dos piezas, a la mitad de la casita, de la altura que tiene la casita, vamos a pasar la aguja. Después atravesamos la primera de las cuentas y enseguida el primer macizo exactamente a la mitad. No va a pasar la aguja por debajo, tenemos que atravesar el punto. Ajustamos el hilo y ya quedó colocada la primera cuenta. Atravieso la siguiente cuenta o la segunda, después el siguiente macizo a la mitad y ajusto el hilo. Pueden colocar las cuentas del mismo color, una y una como lo estoy haciendo yo, o de colores. Atravieso la tercera cuenta, el siguiente macizo a la mitad, exactamente en el centro, ajusto el hilo y está colocada la cuenta número 3. Atravieso la cuarta, el siguiente macizo por la mitad, exactamente en el centro, y así hasta terminar de este lado. Después en la parte de atrás también, y en cada uno de los costados hacia atrás. Al terminar hacemos un remate por el revés y ocultamos el hilo sobrante con la misma aguja lanera con la que estamos cosiendo. El siguiente paso es tejer una pieza en esta parte de aquí con un color que combine con el de la base con el que tejimos la bolsa. Puede ser más claro o más oscuro dependiendo de su gusto. Vamos a tejer 11 cadenas.
Rodeamos el asa uno de los lados y hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Vamos a procurar que no queden torcidas. Ahora sobre estas 11 cadenas, iniciando con 3 cadenas, vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos, que nos deben quedar 11 en total. Y hay que ir dando vuelta porque vamos a tejer sobre el asa. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y nuevamente 3 cadenas. Y vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 11 puntos. Tejemos de esta forma 4 o 5 vueltas. Observen que no tocamos para nada el tejido en color beige, el asa quedó libre, pero esto va a permitir que cubra esta parte aproximadamente hasta aquí, porque dentro, en este hueco que queda y dentro del asa, se va a colocar una cuerda para evitar que el asa se estire. Entonces, al terminar de tejer, se va a dejar el hilo pendiente para poderla unir en la parte superior y después en la parte inferior, ya que se haya colocado el cordón. Ahora con estambre del mismo con el que tejimos la bolsa y una aguja lanera, vamos a cerrar esta parte. Unimos la costura de este lado con la de acá. Así. Formamos un hueco. Entonces ahí es en donde vamos a coser. Hacia abajo tenemos que cerrar por completo. Y solo vamos a tomar una cadenita de un lado y otra del otro. Y regresamos. Una puntada tras de otra. Hasta terminar. Hacemos un remate por el revés, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y así debe quedar. El siguiente paso es colocar dentro del asa un cordón de algodón, que en este caso vamos a utilizar doble. Lo vamos a colocar sobre una aguja del número 5 y con una liga vamos a fijar, apretando muy bien hasta que ya no se deslice. Lo que vamos a hacer es colocarla por dentro del asa y vamos a ir pasando parte por parte hasta llegar a este extremo. Salimos ya por el otro extremo. Retiramos la aguja. También la liga. Vamos a ajustar las piezas que tejimos. Estos extremos se van a doblar. Se van a colocar debajo de esta pieza. Y sobre ellos vamos a coser. Con estambre del mismo color y una aguja lanera. Emparejamos este lado con el de atrás. Cubrimos ya el cordón. Y lo que vamos a hacer es
pasar un hilván de un lado a otro. Vean que no estoy haciendo nudo. Este hilo se va a ocultar al final. Lo dejamos así pendiente. Vamos a regresar haciendo el mismo hilván. No se nota mucho, pero sí está tocando el estambre en color hueso. Vamos a hacer esto por 3 veces. 1, 2, 3. Y subimos el hilo hasta esta vuelta. Y comenzamos a unir ahora sí el tejido en color beige, solamente dando puntadas de esta forma. Entré por el primero, salí por el segundo, regreso por el primero y salgo por el tercero, como si fuera un punto atrás. Y hago lo mismo, regreso por el segundo, salgo por el cuarto, regreso por el tercero, salgo por el quinto y así hasta dar vuelta. Después vamos a pasar el hilo hacia abajo y lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer en esta parte. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en el otro lado del asa. Hay que procurar que no quede torcida. Ahora con estambre delgado en color hueso y un gancho del número 2.5 vamos a tejer un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta primera vuelta. Enseguida hacemos 10 cadenas y en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer un macizo. Y 2 macizos más, uno en cada punto. Después 2 varetas, una en cada punto. En la siguiente cadena un medio punto alto y en la última cadena un medio punto. Después hacemos un punto deslizado donde cerramos esta vuelta, un punto deslizado en el siguiente punto de este círculo y repetimos este paso. Hice un medio punto en la última cadena. Ahora donde nacieron las 10 cadenas hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente punto y vuelvo a hacer 10 cadenas hasta tener 6 pétalos como estos. Así quedó esta segunda vuelta. Para la vuelta número 3
Vamos a buscar espacio por espacio entre un punto y otro de cada pétalo y vamos a tejer en el primer espacio un medio punto, en el siguiente un medio punto, en el tercero dos medios puntos altos juntos, en el cuarto espacio dos varetas juntas, en el siguiente espacio dos macizos juntos, en el siguiente espacio dos macizos juntos, en el último espacio que forma la curva vamos a tejer dos macizos normales que cerramos en 3. Cargo 2 veces mi gancho y ahora voy a hacer 5 macizos largos, que estos los cerramos en 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Después en ese mismo espacio vamos a tejer 2 macizos normales, que esos los cerramos en 3 pasos. En los siguientes 2 espacios 2 macizos juntos normales, 2 macizos juntos normales, después 2 varetas juntas, 2 medios puntos altos juntos, un medio punto y un medio punto. Estamos tejiendo lo mismo que aquí, solo que en sentido contrario. Terminando, debajo de cada pétalo hay un huequito, un hoyo pequeñito. Bueno, ahí vamos a tejer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente pétalo, en el mismo hueco, y enseguida tejemos lo que tejimos aquí. Y así vamos a irnos pasando pétalo por pétalo. Así debió quedar la tercera vuelta. Vamos a voltear el tejido por el lado revés y en cada uno de los puntos vamos a tejer un punto deslizado, procurando no apretar, no debe de encoger. Y vamos a hacer un borde en todos los pétalos hasta terminar aquí donde iniciamos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja laney. Así quedó terminada la cuarta vuelta. Vamos a continuar ahora con el estambre en color amarillo, que es delgado, del mismo grueso que el que utilizamos para la flor. Y vamos a tejer una línea en todos los espacios que se ven calados, que se ven con huequitos de cada pétalo. La flor puede ser utilizada por el derecho o por el revés. Yo la voy a utilizar en este caso por el revés, por donde hicimos la última vuelta en punto deslizado. Entonces, en la base de esta línea calada vamos a atravesar el gancho hacia abajo y atraemos el estambre hacia nosotros. Este estambre va a ir siempre por la parte de abajo del tejido. Entonces, punto por punto
Vamos a ir tejiendo un punto deslizado sin apretar hasta aquí. Después buscamos el punto central de los 5 macizos largos que tejimos aquí y atravesamos solo la base y hago otro punto deslizado ahí. Después voy a girar la flor en contra del sentido de las manecillas del reloj y voy a bajar con punto deslizado nuevamente, haciendo a un lado el que ya tejí para poder colocar el gancho y poder bajar. Paso al siguiente pétalo, que es en este caso el de mi mano izquierda, el que está a la izquierda, con punto deslizado también, y vuelvo a quedar en la base del siguiente espacio calado, de la siguiente línea. Ahí vuelvo a hacer lo mismo, un punto deslizado entre un punto y otro, un punto deslizado atravesando la base del macizo central de los 5 macizos largos que tejimos. Doy vuelta a la flor en sentido contrario de las manecillas del reloj y bajo nuevamente haciendo un punto deslizado en el costado izquierdo del que ya tejí anteriormente. Y repito, paso con punto deslizado a la base del siguiente pétalo en el centro que está calado y voy a hacer lo mismo que aquí. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Con estambre color amarillo y una aguja lanera le cosí un botón aquí en el centro. Tiene movimiento, no está tan apretado, porque vamos a hacer una tira de cadenas a modo de ojal que se va a colocar atrás para poder abotonar enfrente. Entonces necesitamos espacio para que esa tira entre en esta parte de aquí. Ya que cosí el botón a la flor, lo que resta es coserlo con 2 puntadas nada más a la bolsa. Vamos a tejer ahora el ojal. Tejí 20 cadenas. Tengo que tomar la medida hacia enfrente para poder alcanzar el botón. Y ajusta perfectamente, entonces cortamos el hilo, hacemos un remate y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así es como queda ya terminado. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.